El 16 de junio de 2023, en un tranquilo vecindario de Cleveland, Ohio, Crystal Candelario, una madre aparentemente normal, protagonizó una de las tragedias más perturbadoras del año. Lo que descubrió al cruzar el umbral de su puerta cambiaría su vida y la de su comunidad para siempre. Crystal Candelario nació el 11 de septiembre de 1991 en Guayaquil, Ecuador. Creció en un entorno descrito como lleno de valores y amor familiar, según lo expresado por su madre durante su juicio. En Ecuador, recibió una educación formal y se formó como maestra de primaria. En 2016, emigró a los Estados Unidos, estableciéndose en Cleveland, Ohio, donde vivía con sus padres y sus 2 hijas en una casa modesta de 3 habitaciones en el vecindario de Cudell. Entre 2019 y 2020, trabajó como asistente de instrucción en Hope Academy North Coast, una escuela primaria local. Posteriormente, continuó su labor educativa en Citizens Academy Glenville, lo que le dio un contacto constante con niños y jóvenes. Fue a través de Facebook que Crystal conoció a Henry García, el padre de Jaylen. Lo suyo empezó como una relación a distancia, pero después de un tiempo decidieron verse en persona. El encuentro fue en la República Dominicana. Durante ese viaje, Crystal quedó embarazada de Jaylen. Según los registros judiciales, fue después de regresar a Ohio cuando le dio la noticia a García sobre el embarazo. Crystal afirmó que mantuvo una relación a distancia con Henry García y mencionó que él fue físicamente abusivo durante su embarazo. A pesar de las dificultades, Crystal dio a luz a Jaylen a principios de 2022. A través de sus redes sociales, era evidente que a Crystal le gustaba viajar, ya que compartía imágenes de sus visitas a distintos lugares en su perfil de Facebook. Aunque ocasionalmente publicaba fotos de sus viajes, la mayoría de sus publicaciones consistían en selfies en diferentes poses y atuendos, mezcladas con algunas fotos de sus hijos. A pesar de no tener antecedentes penales graves, su comportamiento en el vecindario llamó la atención de algunos residentes, quienes se mostraban cautelosos hacia ella. Vecinos de la comunidad señalaron que no era inusual que Crystal dejara sola a su hija de 1 año, Jaylen, en casa. Agosto de 2022 marcó un momento inquietante. Un incidente particularmente alarmante tuvo lugar antes de la llegada de los padres de Crystal. En esa ocasión, una vecina accedió a cuidar a Jaylen durante un fin de semana, pero lo que comenzó como un favor de 2 días se extendió por varias semanas. Durante ese tiempo, Crystal no respondía a las llamadas o daba excusas vagas. Relató su frustración en un informe. Yo era quien la llamaba diciéndole: «Mira, no tengo dinero para comprar leche para tu bebé. ¿Qué se supone que debo hacer?». La situación se prolongó tanto que Jaylen comenzó a llamarla mamá. Esta situación reveló un patrón preocupante de negligencia por parte de Crystal hacia su hija. Al finalizar el año escolar en 2023, Crystal, emocionada por sus habituales actividades de verano, comenzó a planear unas vacaciones. Con su hija mayor bajo el cuidado de sus padres, decidió organizar un viaje a Puerto Rico para reunirse con su novio del 8 al 11 de junio. Las cámaras de seguridad en su casa la captaron saliendo el 6 de junio con una maleta, ya que tenía planeada una breve parada en Detroit antes de su vuelo a Puerto Rico. Durante sus vacaciones, según diversas fuentes, Crystal parecía estar disfrutando al máximo. El 9 de junio, publicó una foto en redes sociales desde la playa Isla Verde con una nota: «El tiempo disfrutado es el verdadero tiempo vivido». Sin embargo, mientras ella celebraba su tiempo libre, un trágico evento se estaba gestando. Crystal regresó a Estados Unidos el 11 de junio, pero en lugar de volver directamente a su hogar, decidió prolongar su estadía algunos días más en Detroit, donde se reunió con amigos. No fue sino hasta el 16 de junio, alrededor de las 7:36 de la mañana, cuando finalmente llegó a su casa en Cleveland. Al cruzar la puerta, encontró a su hija de 1 año, Jaylen, sola en su corralito. La pequeña no respondía. En ese instante, Crystal supo lo que había sucedido, pero en lugar de llamar de inmediato a la policía, decidió tomarse el tiempo para intentar borrar las huellas de lo que había hecho. Cambió la ropa del cuerpo de su hija, con la fría intención de ocultar el rastro del crimen antes de finalmente hacer la llamada.
El personal de policía y los paramédicos llegaron rápidamente a la escena, pero nada pudo prepararlos para la terrible situación que encontrarían. Jaylin estaba en un pequeño corralito, acostada sobre un forro empapado en orina, heces y cubierto con mantas sucias. Los equipos de emergencia, al evaluar su condición, la hallaron extremadamente deshidratada y la declararon muerta poco después de su llegada. La escena dejó a los oficiales conmocionados, incapaces de entender cómo una tragedia tan desgarradora pudo sucederle a una niña tan pequeña e inocente. Inmediatamente, comenzaron a buscar respuestas, iniciando la investigación con el interrogatorio de Crystal. Durante el interrogatorio policial en el lugar de los hechos, Crystal ofreció un relato fragmentado y confuso de los días previos a la muerte de su hija Jaylin. Recordaba que la niña había vomitado varios días antes, específicamente el lunes y martes de la semana anterior. A pesar de notar los signos de malestar, Crystal intentó controlarlo administrándole Tylenol, aunque la situación no mejoró. Según sus palabras, Jaylin perdió el apetito después de esos episodios, limitándose a beber leche, lo que preocupó a Crystal, ya que notaba que su hija estaba perdiendo peso. La noche anterior al trágico descubrimiento, Crystal describió cómo Jaylin lloraba intensamente mientras ella se duchaba, lo que la llevó a pensar que la niña podía estar sufriendo algún tipo de dolor. Sin embargo, no tomó medidas inmediatas. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 o 10 de la mañana, Crystal intentó despertar a Jaylin, pero notó algo que la llenó de pánico. La niña parecía extremadamente deshidratada, con los ojos hundidos y la piel seca, lo que la llevó a describir su aspecto con la palabra hundida. Fue en ese momento cuando llamó a las autoridades, pero ya era demasiado tarde. La explicación que ofreció Crystal sobre los eventos dejó a los oficiales desconcertados, especialmente porque en ese momento no sabían que había estado fuera de la ciudad desde el 6 de junio. Lo que más les preocupaba no era solo la falta de coherencia en su relato, sino su calma inquietante apenas unas horas después de encontrar a su hija sin vida. Además, describió claros signos de angustia física en Jaylin, como vómitos y pérdida de apetito, que requerían atención médica inmediata, pero nunca buscó ayuda. Debido a estas incongruencias y a la aparente indiferencia de Crystal, los oficiales tomaron la decisión de llevarla a la estación de policía para un interrogatorio más formal y exhaustivo, con la esperanza de obtener respuestas más claras sobre lo que realmente había sucedido. ¿En qué momento tú pensaste que está bien? Por pasear, to travel, por pasear, ¿Por qué no llevaste a ella? porque yo pensaba regresar el viernes y ya quedarme con ella, o sea, era algo rápido, eventual, que no... Y tú sabías que ella tenía una condición, estaba enfermita. Sí, ¿Por qué no llevarla contigo? Porque por eso mismo, por yo pasear, por En la sala de interrogación de la policía, Crystal Candelario relató los eventos del día en que se fue de viaje a Detroit, Michigan. Según su declaración, salió de su casa el lunes por la mañana, alrededor de las 7 u 8 de la mañana, dejando a su hija Jaylin, de 16 meses, dormida en su corralito. Crystal aseguró que en ese momento Jaylin estaba bien. Una vez que llegó a Detroit, aproximadamente 2 horas y media después, se registró en un hotel de la cadena Super 8 y comenzó a trabajar como conductora de Uber. Durante el interrogatorio, los detectives Powell y Gómez comenzaron a cuestionar las decisiones de Crystal. El detective Gómez, en particular, no estaba convencido de que la única razón de su viaje fuera trabajar y presionó a Crystal para obtener más detalles. La acusaron de haber dejado a su hija sola en Cleveland mientras ella viajaba, a lo que Crystal respondió que aprovechó la oportunidad para visitar a unos amigos en Michigan. El detective insistió en saber por qué Crystal decidió viajar sin llevar a Jaylin, especialmente considerando que la niña había estado vomitando y mostrando signos de malestar los días previos a su partida. La mujer explicó que había planeado regresar el viernes para pasar tiempo con su hija y que no quería dejarla al cuidado de nadie más. Sin embargo, la razón final que proporcionó fue que simplemente quería pasar un buen rato y viajar. Las respuestas de Crystal no convencieron a los investigadores, quienes empezaron a sospechar que su viaje no solo carecía de justificación lógica, sino que además revelaba un abandono intencional de su hija.
Después de una investigación exhaustiva, los detectives descubrieron pruebas contundentes que revelaron la verdad detrás de las inconsistencias en las declaraciones de Crystal Candelario. Entre las pruebas más impactantes se encontraba un video de una cámara de uno de los vecinos, grabado el 9 de junio, que capturó lo que los investigadores creen fueron los últimos gritos de su hija Jaylin. Los fiscales concluyeron que Crystal había dejado intencionalmente a su hija de 16 meses sola en un corralito de 60 por 90 centímetros durante 10 días, sin comida ni agua, mientras ella estaba de vacaciones en varios lugares. También informaron que la pequeña pesaba 6 kilos, unos 3 kilos menos que lo que se registró en una visita al médico 2 meses antes. La autopsia confirmó que Jaylin murió por inanición y deshidratación severa, y el médico forense determinó que la niña probablemente falleció entre el 9 y el 13 de junio. Como resultado, Crystal fue arrestada el 18 de junio. Un gran jurado la acusó de asesinato agravado, 2 cargos de asesinato, un cargo de agresión grave y un cargo de poner en peligro a una menor. Su fianza se fijó en $1 millón. El caso avanzó rápidamente a través del sistema judicial, con una fecha inicial de juicio programada para enero de 2024. Sin embargo, el juicio se reprogramó para el 26 de febrero. Tras ser acusada de cargos graves relacionados con la muerte de su hija Jaylin, The Breakthrough Schools, propietaria de la escuela en la que trabajaba, emitió un comunicado anunciando su despido inmediato debido a las acusaciones en su contra. 4 días antes del inicio del juicio, a Crystal se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que decidió aceptar. A cambio de declararse culpable de asesinato agravado y de poner en peligro a un menor, los otros cargos fueron retirados. Al aceptar el acuerdo, se le concedían ciertos beneficios. Crystal, lejos de aceptar su responsabilidad, alegaba que los humanos cometemos errores, que Dios y su hija ya la habían perdonado y que ella sufría de mucha ansiedad, estrés y un sufrimiento difícil de comprender. Ni siquiera las lágrimas de Crystal lograron conmover al juez Brendan Sheehan, quien puso especial énfasis en el agravante de la estrecha relación entre la mujer y su hija, un vínculo que, según él, debía ser el más puro y sagrado, basado en el amor, la confianza y una protección inquebrantable. En sus palabras, la acusada había cometido el acto más atroz al traicionar ese lazo. Aludiendo al aparente remordimiento de Crystal, el juez le recordó que su pequeña hija perseveró hasta el final, esperando que alguien la salvara, algo que ella podría haber logrado con una simple llamada telefónica para buscar a alguien que cuidara de la niña mientras ella no estaba, o llevándola consigo. En cambio, las pruebas mostraban a una mujer despreocupada, disfrutando en la playa, mientras su pequeña hija se veía forzada a comer sus propias heces en un desesperado intento por sobrevivir. Finalmente, en marzo de 2024, el juez Brendan Sheehan, del Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado, sentenció a Crystal Candelario a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, cerrando con las siguientes palabras: «Cometiste el máximo acto de traición, dejando a tu bebé aterrorizada, sola, desprotegida, para que sufriera lo que, según he oído, fue la muerte más espantosa imaginable, sin comida, sin agua, sin protección». Como si fuera poco, antes de finalizar, miró por última vez a Crystal y le dijo que, así como no permitió que Jaylin saliera de su confinamiento, ella también debería pasar el resto de su vida en una celda, sin libertad. La única diferencia sería que, en prisión, al menos recibiría alimentos y la hidratación que le negó a su pequeña.